me quiero presentar y quiero presentar rápido el proyecto para quienes no nos han acompañado en otras ocasiones. Yo soy Maya Viesca y desde el Centro de Promoción Cultural del ITESO me toca el placer de gestionar este proyecto que tiene el fin de acercar, de crear un espacio para que las personas que no estamos muy vinculadas con la ciencia podamos platicar con científicos, podamos platicar sobre ciencia, podamos plantear preguntas que tienen que ver con la ciencia y obtener respuesta de gente que sí trabaja en ello y que tiene un montón de cosas que compartir con nosotros. La dinámica es que vamos a escuchar a nuestro invitado, Marcos, una media hora más o menos, hacemos una muy breve pausa y después retomamos con preguntas suyas y respuestas de Marco hasta el final de la sesión. Y bueno, esta es nuestra última sesión del año, retomaremos en febrero. Entonces, pues disfrutémoslo, qué bueno que no está haciendo frío. Y bueno, pues antes de pasarle el micrófono, me gustaría tomarme un minuto para presentar el tema que nos propone Marcos, es Jardines Botánicos entre lo salvaje, lo sublime y lo científico. Marcos Gómez Cervantes, que quienes lo conocemos como Marcos Vinagrillo. Él estudió la licenciatura en Biología en el Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México, así como la maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura en el ITESO, de donde surgió su investigación sobre el papel de los museos como dispositivos de espectacularización de la naturaleza. Cuenta con el diplomado en Museología y Museografía por parte de la Universidad de Guadalajara y formó parte del programa Sostenibilidad en Museos de Ciencias de la Universidad Estatal de Arizona en Phoenix. Además, tiene experiencia en el área de gestión ambiental desde distintas dependencias como la CONAFOR, la CONAP, la Semarnat y la CONABIO. Desde el 2008 comenzó a trabajar para museos vivos en acuarios y para el Jardín Botánico y Zoológico de Chapultepec. Posteriormente, él tuvo el cargo de responsable técnico de la UMA Jardín Botánico Xochoctic, en el pueblo mágico de Cuetzalan del Progreso, en la Sierra Norte de Puebla. En dicho jardín botánico comenzó el diseño e implementación de programas de investigación y acción para la conservación de los bosques de niebla vinculados al desarrollo social. Y ha realizado también trabajos sobre historia natural de grupos botánicos como las orquídeas y los helechos, así como de la entomofauna de los bosques mesófilos de montaña, entre otras cosas. Sí les quiero compartir también algo que no suelo compartir, pero que me da mucho gusto, que hemos desde hace un tiempo tratado de tener un invitado al menos al año que sea un joven investigador. Por lo general traemos a investigadores con unas larguísimas trayectorias, que tienen muchas cosas que decir, pero también los jóvenes tienen mucho que decir. Y entonces, bueno, este es el caso, no se le nota, entonces lo quise decir, pero bueno, es parte de la intención también conversar con gente que está muy activa, haciendo cosas muy interesantes, y pese a que no tienen todos los años que tienen otro tipo de investigadores, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Marcos, bienvenido. Bueno, pues muy buenas noches a todos, muchísimas gracias, Maya, por haberme invitado. La verdad que ya me había tocado venir a los cafés científicos a ver a científicos a quienes admiro, y dije, algún día voy a estar ahí, ¿no? Y mira. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar con un tema que pues fue mi segunda escuela. Yo estudié biología, pero realmente fue en los jardines botánicos donde me formé, donde entendí pues, cuál podría ser mi rol, cuál era el rol de esas instituciones, y también del conocimiento que ya estaba ahí sin que el científico llegara, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con una definición clásica mexicana de los jardines botánicos. Los jardines botánicos son colecciones documentadas de plantas vivas, las cuales se destinan a la investigación, a la conservación y a la educación ambiental. Si este es el concepto, y espero que no nos quedemos solo con ese concepto, les traje entonces el jardín botánico más pequeño del mundo, ¿no? Y que además es un regalo para Maya, ¿no? Entonces aquí, en este frasquito, está la Elea anceps dawsoni, una orquídea extinta en vida libre, por lo tanto la estamos conservando. Y como ya viene ahí el nombre, es una colección de un ejemplar documentada. Como va a estar en el Café Científic, va a servir para la educación ambiental, y como Maya va a tener que verla crecer, le va a servir para la investigación. Entonces, vamos a intentar ampliar el concepto de jardín botánico a través de justamente estos tres aspectos que a mí me interesan de la relación que tienen los jardines botánicos con lo salvaje, con lo sublime y con lo científico.
Vamos a empezar por lo salvaje, ¿no? Lo salvaje solo se entiende desde lo humano. Lo salvaje es aquello que está en una especie de contraposición con nosotros. Es decir, que lo salvaje se define o existe siempre que exista el humano ahí para hacer la contraposición. ¿Cuál es el papel de los jardines botánicos con lo salvaje? Va por sobre la conservación. Entendamos que un jardín botánico es una representación de lo salvaje al interior de un contexto social, de un contexto urbano. Imaginemos aquellas sociedades donde las personas tenían sus casas precisamente en la naturaleza, por así decirlo. ¿Sería lógico tener jardines cuando saliendo de tu casa pues están las montañas, están los cerros, están los ríos? No. Conforme bueno, para entonces ya tenemos este aspecto de la agricultura, ¿no? De más de 3.000 años. Pero los jardines llegan cuando las ciudades empiezan a crecer y empiezan a carecer de los espacios que vinculen a las personas con la naturaleza. Entonces aparecen estos fragmentos que son representaciones de lo salvaje. ¿Y por qué representar lo salvaje? Porque lo salvaje es identitario. Nosotros nos relacionamos, y pónganse a pensar en esto quizá, con alguna planta o algún animal en toda nuestra vida, por películas que hemos visto, por animales que veíamos de niños, por plantas que tenían nuestras abuelas y demás. La naturaleza tiene un rol identitario en la construcción social y en la construcción personal también. Por eso los jardines se integran a las casas y a los palacios y demás como representaciones de lo salvaje. Actualmente, lo salvaje entonces sigue teniendo un papel en los jardines botánicos. Muchos jardines tienen, además de colecciones que están estilizadas o que tienen senderos y demás, tienen también fragmentos que son precisamente espacios totalmente salvajes, destinados a áreas naturales de conservación. Entonces, el papel de lo salvaje y el rol de los jardines botánicos sigue estando ahí. Esto me llega al siguiente punto, que es lo sublime, y con esto me refiero a la cuestión estética de los jardines botánicos, el papel que tienen en la construcción también, de lo que entendemos como bello, pero en este caso, más que eso, de lo que entendemos, de cómo entendemos que está configurado eso salvaje, cómo está configurado el universo, es decir, el cosmos. Los jardines no era simplemente tomar las plantas y meterlas en el espacio al azar. Además de que ellas tienen también sus peculiaridades, hay algunas de sombra, las de resolana y las de sol directo, que son como las 3 categorías básicas. Estas plantas están puestas en el espacio en una lógica, tienen un sistema. Así parecieran no ser evidente ese sistema está. Originalmente los jardines eran una representación del orden en el universo, del cosmos. Y es por esto que hay técnicas arquitectónicas de jardinería. Vamos a pensar, por ejemplo, que los jardines de Egipto hacen una recreación del Nilo con un fragmento siempre rectangular del agua y una escalinata rodeada de papiros, ¿no? Es decir, es una representación del Nilo y la importancia que tenía el río en su cultura. Y el agua, vamos a ver que en los complejos arquitectónicos tiene un papel crucial. En muchas de las culturas, el agua es como esta entidad en la que todavía no se forma nada y de la cual se forma todo. Por eso es que el agua aparece de nuevo, por ejemplo, en el jardín japonés. Para los japoneses hay 2 elementos cruciales, que es la isla y el mar, ¿no? Entonces, porque ellos son una isla per se. Entonces el jardín representa, tiene en algún punto un estanque y en el centro una isla con una casa de té, por ejemplo. Para los chinos hay un eje de orden y un eje de desorden. Esa era la representación del yin y el yang, el cosmos de la naturaleza china. En el Mediterráneo, por ejemplo, los jardines representaban a los oasis en jardines verticales. Los jardines colgantes de Babilonia tienen ese mismo concepto, es una estructura vertical. Entonces, abajo el agua y como se ven los oasis, las palmeras, ¿no? Una verticalidad en la disposición de las plantas. Y en México tampoco estamos tan lejos. Los jardines aztecas, estos tenían una serie de piletas que se vinculaban entre sí por escalinatas compuestas por números del calendario azteca. Y estaban rodeadas también por estatuillas de las deidades del agua o de la lluvia o de la fertilidad. Es decir, que nuevamente son representaciones de cómo entendían las civilizaciones el orden en la naturaleza. Es así como los jardines botánicos tienen un papel en el entendimiento de lo sublime, de lo estético y del orden, de cómo están siendo las cosas. Los jardines botánicos no se quedan atrás. También son una representación del orden de la naturaleza, pero en este caso evolutivo, científico, taxonómico. A través de la ciencia, los jardines botánicos tienden a clasificar sus colecciones
Por ejemplo, desde primero van los helechos, luego van las cícadas, luego van las plantas con flores, al final las orquídeas y demás. También puede ser representaciones ecosistémicas, está el jardín del desierto, el jardín de la selva baja, el jardín tropical y demás. Igual, la ciencia es una manera de ver el mundo o de ordenarlo, y por eso, al igual que la religión, se integra en la lógica de cómo está diseñado un jardín botánico. Finalmente, el aspecto de lo científico. Entonces, justamente es lo que nos interesa aquí. Porque bueno, los jardines botánicos, a diferencia de los jardines, es que son botánicos. Es decir, tienen una ciencia ahí pegada, ¿no? La botánica es la rama de la biología que se dedica al estudio de las plantas. Un jardín es botánico en tanto que investiga las plantas. Yo puedo tener un jardín, pero si no hago una investigación, pues realmente no es un jardín botánico. Y es común que en México en particular, y se los digo por las guías que me ha tocado, muchos visitantes nos dicen, oye, pero es que el jardín botánico X o Y, ¿por qué son tan distintos? Digo, bueno, es que el nombre se quedó, pero en realidad ya no se dedican a la botánica. Hay un caso aquí en Guadalajara, conocen el Jardín Botánico de Guadalajara, enfrente del Hospital Civil. Originalmente estaba diseñado para aplicarse a la ciencia, eventualmente no se logró concretar, pero el nombre permaneció. Entonces ese parque se conoce como Jardín Botánico. Eso no significa que no pueda ser un jardín botánico en un futuro, o que no haya sido planteado como botánico en un principio, pero no es un jardín botánico, ¿no? Es un parque. Bueno, ¿cuál es el papel de los jardines botánicos en la ciencia? Entonces, estas son instituciones que tienen una colección de plantas vivas, como habíamos comentado, pero más que eso son museos. Esto significa que tienen una serie de materialidades, que hacen un conjunto de prácticas y que dicen un montón de cosas a través de textos, audios, videos y demás, arreglados en una lógica. Esa lógica transmite conocimiento, ¿okay? Eso es lo que hace un museo, pero a la vez genera ese conocimiento. Tiene toda una maquinaria ahí de investigadores que están viendo qué plantas nuevas hay, viendo las relaciones que tienen con los animales y demás, y generando papers, generando libros, generando guías, o justamente a través de los recorridos que hacen los visitantes, es como se hace fluir ese conocimiento. Ahora, tenemos una concepción quizá un poco benevolente sobre el papel de los jardines botánicos en la actualidad, y la cual es real, pero esto no significa que siempre hayan tenido un papel como tal. La ciencia siempre tiene un impacto en la sociedad y en la transformación del mundo y de las realidades. Entonces les voy a dar un par de ejemplos. Los jardines botánicos después del Renacimiento pues surgieron con una idea de poder. Los monjes, que eran los principales poseedores de estos terrenos, buscaban a través de sus jardines desplegar su poder para poder aspirar al papado, por ejemplo. Posteriormente, cuando aparece el jardín botánico, los jardines botánicos ya más pegados a la producción científica, como el Kew Botanical Garden en Inglaterra, estos precisamente se dedican a investigar las plantas a través de las campañas de descripción de la naturaleza en todas las colonias y en la Nueva América, y estas plantas luego las llevan al jardín botánico, donde las investigan, las aclimatan, las propagan y las llevan a sus otras colonias. ¿Qué pasa? Imaginemos un país como Brasil, cuya economía se basaba en el caucho, un país como Ecuador o México, que se basaban en el chocolate, como Costa Rica, que se basaban en el añil. Estas tres plantas son colectadas por los jardines botánicos de Europa, cultivadas, propagadas y llevadas a las colonias que estaban sometidas bajo el yugo pues, de Europa, particularmente de Inglaterra, que estamos poniendo como ejemplo ahorita. ¿Y qué pasa ahora? El 60% del chocolate de México viene de Costa de Marfil, de África. El 70% de la vainilla del mundo, planta mexicana, viene de Madagascar, de África. El caucho se sintetizó químicamente en un jardín botánico junto con otras instituciones científicas y tumbó la economía de Brasil y se empezó a hacer el caucho sintético. El añil lo mismo, y otros químicos que venían de las plantas y se transformaron a través de la investigación científica que empezó en jardines botánicos hacia nuevos productos y economías que le dieron en la torre a los países que estas eran sus principales productos. Voy a hacer un pequeño paréntesis en la vainilla, porque es una planta bastante curiosa. Así como está la Eleancep dawsoni, la vainilla, Vanilla planifolia, es una orquídea.
Es la única planta comestible de esta familia, Orchidaceae, la cual no es una familia rara, es la tercera más diversa del planeta. Después de los legumbres y los pastos, las orquídeas habitan en casi todos lados excepto en la Antártida. Y de todas esas orquídeas, solo una, la vainilla, la consumimos. Imagínense si se hiciera más investigación sobre las orquídeas y su potencial. La vainilla es uno de los principales ingredientes de casi cualquier postre que piensen. Y junto con el chocolate y la fresa, pues los 3 sabores del napolitano, ¿no? Entonces, son las 3 plantas, por así decirlo, que están a la base de la repostería. Y bueno, aparte de esta pequeña introducción sobre el concepto que yo he formado de jardines botánicos, obviamente pueden acceder al Botanical Garden Conservation International, o la Asociación Internacional de Conservación de Jardines Botánicos, para leer más sobre su historia o la conceptualización, o otros detalles como cuántos hay, que son 3,000 en todo el mundo. Hay más o menos 50 en el país, yo creo que más de 50. La Asociación Mexicana de Jardines registra 50, 51 me parece. Pero quiero platicarles de 2 jardines con los que yo he tenido la oportunidad de trabajar en particular y que me han apoyado mucho a entender realmente el papel de estas instituciones en México. Entonces, uno, el Jardín Botánico Xochoctic de la Sierra Norte de Puebla, en el pueblo mágico de Cuetzalan del Progreso, y Vallarta Botanical Gardens en Puerto Vallarta, en las costas de Jalisco. Entonces voy a empezar con el segundo, que es con el que tuve menos oportunidad de trabajar. Ambos son instituciones privadas. Surgen precisamente por la idea visionaria de sus directivos. El Vallarta Botanical Gardens de Robert Price, un americano que se va a vivir a Puerto Vallarta. Él, conociendo de la horticultura, apasionado por las plantas, nota que en esta ciudad con potencial turístico, con crecimiento, no hay una institución museográfica hasta la fecha, excepto la que a él se le ocurre. A 40 minutos de la ciudad de Vallarta, diseña, adquiere una tierra feudal destinada al pastoreo de ganado, desmontada de selva baja, y la transforma en un jardín botánico. Empieza con algunas colecciones que familias estadounidenses y alemanas le ayudaron a instalar. Él les llama las casas, ¿no? Entonces tiene la casa de plantas tropicales, la casa del conservatorio y así, ¿no? Y entonces el jardín botánico va creciendo y actualmente tiene más de 130 hectáreas, de las cuales 5 están intervenidas para exhibición y el resto son un programa de conservación. Entonces es uno de los programas de conservación en áreas naturales privadas más grandes del país y una de las más importantes, porque ahí justamente hemos avistado desde jaguares, venados en el estacionamiento, imagínense, ¿no? Entonces, el papel, como les mencionaba, de los jardines botánicos en la actualidad es real, o sea, tiene un programa de conservación y aunque el Jardín Botánico de Vallarta no tiene una institución de investigación dentro de las instalaciones, está ligado a muchas universidades como el CUCSUR, a través del cual, o sea, de la UDG, de la Universidad de Guadalajara, realizan investigaciones, estancias y demás. Yo tuve la oportunidad de, por ejemplo, recibir a investigadoras de la UNAM para hacer un trabajo sobre los colibríes. Entonces tuvimos que poner redes de niebla a lo largo del jardín botánico e intentar atrapar una especie de colibrí que se presumía nueva para la costa de Jalisco y efectivamente lo fue. Entonces ya se imaginarán tener un colibrí en la mano y ponerle las gotitas de miel para que no se te muera. Y precisamente cuando en el Jardín Botánico de Vallarta también nos dedicábamos sobre todo a las plantas de ornato en particular, porque es una representación de la naturaleza, pero es una representación extremadamente espectacular, súper embellecida, ¿no? En el orquidario, por ejemplo, siempre van a haber orquídeas en flor, siempre, y aquellas que cesan su floración se cambian al área de propagación y entran las de la siguiente temporada. Esto asegura, por ejemplo, que la exhibición se mantenga siempre en unas condiciones óptimas para cualquier 15 años, boda o lo que quieran, y no es comercial, ¿no? Entonces, el Jardín Botánico de Vallarta de esta manera mantiene una relación con sus visitantes. A los visitantes les dice: nosotros nos preocupamos porque esto se vea padre, así es que ustedes pueden venir, visitar, pasársela bien. Pueden ir al río, por ejemplo. Ese fue otro proyecto de conservación muy importante que tuvo el jardín en la región. Había una práctica local de envenenar el río para hacer que las acamayas flotaran y venderlas al turista. El Jardín Botánico de Vallarta se instala en la parte alta de los ríos que bajan hacia Boca de Tomatlán y demás, y entonces veda a los locales de envenenar el río, ¿no? Cosa bastante obvia pero que nadie había hecho. Entonces el Jardín Botánico veda esto y esto permite que la población de acamayas se incremente y que río abajo tengan
pues beneficios los pobladores. Pareciera no ser un objetivo de los jardines botánicos, pero precisamente lo es. Entonces los jardines botánicos cumplen funciones ecológicas, atrapan agua, por ejemplo. En este caso estamos hablando de un jardín en la sierra, pero imagínense el jardín botánico de Chapultepec, o el jardín botánico de Acapulco, o el de Jalapa, ¿no? Son espacios reales donde el agua se infiltra a los mantos freáticos. Y esta es otra de las actividades que hacen los jardines botánicos que no consideramos. Hacen bonos de carbono, es decir, que atrapan el carbono atmosférico y liberan oxígeno por la colección de plantas. Dispersan y conservan especies. Todas estas especies, sobre todo los jardines nativos, con plantas del sitio, ayudan a que el movimiento genético pues fluya. Igual para las aves y los mamíferos. Ahora vamos a pasar al de Xochoctic en Puebla. Bueno, Xochoctic es la palabra náhuatl para el color verde. Si les interesa, tic es el prefijo, el color de, y xoxo es hoja, entonces es el color de las hojas. Iztatic es el color de la nieve, como el Iztaccíhuatl. Tiltic, el color de la noche, o sea, el negro. Chichiltic es el color del jitomate, de ahí viene chiltomate. Costic, el color del sol, entonces es el amarillo. Camotic, el color del camote, el púrpura. Y así sucesivamente. Por eso es que escogimos que Xochoctic se llamara de esta manera, en honor a las comunidades náhuatl que habitan, que forman más del 60% de la población en Cuetzalan del Progreso. Si no lo conocen, está a 5 horas de la Ciudad de México, pueden llegar en camiones, yo no sé cómo hacia Tlaxcala y después como hacia Veracruz. Es un bosque mesófilo de montaña, es decir, el bosque del medio. Vamos a imaginarnos el mar, luego vienen las selvas secas, y en la cima de las montañas tenemos la nieve y los bosques templados. Entonces el bosque del medio es el bosque mesófilo de montaña. Como aquí viene mucha humedad por el calor y la evaporación, pero aquí hay mucho frío y se condensa, se genera la niebla. Por eso se llama el bosque de niebla. Entonces, bueno, el bosque de niebla tiene una humedad muy alta y una temperatura que varía desde muy altas hasta muy bajas, y por eso tiene una diversidad enorme. A este tipo de ecosistemas de transición les llamamos ecotonos, donde está toda la diversidad de la mano izquierda, toda la diversidad de la mano derecha y toda la que solamente habita aquí. En los bosques de niebla están los quetzales, por ejemplo. También son muy importantes porque son baterías de agua y generan... Cuetzalan, por ejemplo, genera toda el agua del río Tecolutla que baja hacia Veracruz. Y toda esta agua precisamente es por la vegetación. Durante la Revolución Mexicana, la Sierra Norte de Puebla se convirtió en una zona cafetalera porque trajeron los españoles este cultivo de Arabia. Si no sabían, Coffea arábica, la que estamos tomando varios en el vasito hoy, viene de Arabia. Entonces esta planta introducida de las colonias españolas, ahora a la inversa, como el chocolate se fue, vino el café, y se quedó en la Sierra Norte de Puebla, de Oaxaca, de Chiapas, y tenemos uno de los productores de café, del mejor café orgánico y de altura del mundo. Eso debemos estar orgullosos. Bueno, el café es un cultivo muy noble porque crece a la sombra. Esto implica que tiene que tener árboles alrededor. Entonces, junto con el café están los gigantes árboles de Inga o Cecropia u otros árboles con los que también se obtienen maderas con muchos usos. Por ejemplo, la marimba se hace de una cecropia, un tipo de árbol, y no se puede hacer de otro, tiene que ser de ese, solo ese suena. Y curiosamente, si ustedes le tocan a la cecropia, suena como la marimba. Entonces, imagínense, ¿no?, lo que es una visita a las 2 hectáreas del Jardín Botánico Xochoctic. Tiene 5 hectáreas este jardín, en lugar de las 130 del Jardín Botánico de Vallarta, y solamente 2 están destinadas a la exhibición. Pero ambos jardines botánicos tienen alrededor de 1000 especies. Los dos. Entonces imagínense que en 2 hectáreas de sendero veamos 1000 especies de plantas. Desde lechos que parecieran prehistóricos, los grandes lechos arborescentes, que hacen un escenario como del Jurásico, hasta las 480 especies de orquídeas, que lo convierten en uno de los jardines botánicos con la mejor colección de orquídeas del bosque de niebla. Entonces, este jardín botánico, lo que les quiero contar, más que los elementos que lo hacen único, son los programas que logramos identificar y diseñar para hacerlo relevante para la sociedad. No se trataba de hacer un espacio en el que simplemente pudiéramos vender boletos y la gente entrara, diera un recorrido y se fuera feliz, tomara una foto y ya. Eso es extremadamente valioso.
Y de ahí también tenemos muchas experiencias curiosas. Pero nos topábamos que cuando fuimos a las comunidades y les preguntábamos a las poblaciones nahuas y a los totonacas qué les parecía, por qué no iban, nos decían, ¿y por qué voy a ir a ver las plantas que veo en el monte? ¿No? O sea, ¿qué voy a aprender de eso? Entonces vimos, bueno, sí, o sea, ellos ya las han visto y ya conocen bastante de ellas. Vamos, número 1, a integrar lo que ellos saben al jardín botánico. Y número 2, a sacar lo que ellos desconocen del jardín botánico para que entonces se atrevan a venir. Y por supuesto el costo vamos a adaptarlo porque no es la misma condición económica una persona en alta marginación de la Sierra Norte de Puebla con un visitante de la Ciudad de México. Entonces también teníamos que hacer un diálogo, una negociación de cómo podíamos integrar a la sociedad y hacer relevante el jardín botánico para ellos, porque no queríamos que en 2 hectáreas de bosque de niebla se conservara toda la biodiversidad de la Sierra Norte. El jardín botánico surgió para detonar la conservación y que todas estas personas que habitaban el bosque tuvieran una relación distinta con él. ¿Cómo podíamos llegar a eso si no nos acercábamos a entender cómo lo veían, cómo usaban el bosque, qué sabían y qué desconocían? Entonces, entre algunos de las locuras que se nos ocurrieron, una, por ejemplo, fue hacer una campaña de esterilización y adopción de gatos y perros, ¿no? Entonces, pues fuimos con los departamentos públicos correspondientes, la gente podía llegar, la gente del pueblo sobre todo, casi no llegaron comunidades indígenas, pero llevaban sus gatos y sus perros, los esterilizábamos o podían adoptar, y entonces conocían el jardín botánico porque estaba la entrada libre. No iban a ver el jardín, pero pues ya estaban ahí, entonces ya les dábamos un recorrido y demás, y eso se transformó en algo interesante. Otro proyecto que hicimos fue vincular el jardín con el Día de Muertos, allá se llama Todos Santos. Entonces hicimos una ofrenda monumental, hagan de cuenta de aquí del piso al techo, con varios niveles, y en lugar de poner la foto de mi abuelita o algo así, pusimos a todas las especies que el hombre había extinto. Entonces la gente podía llegar y ver la ofrenda y al acercarse darse cuenta de esta discursiva, porque iban en orden, ¿no? Primero las de 1500, 1600, 1700 y así, y al final 2016, especies extintas en el 2016, ¿no? Entonces esto permitía a las personas entender también otros aspectos de la conservación y además un recorrido nocturno. Si alguna vez logran ver un evento así, recorridos nocturnos en los jardines botánicos, háganlo porque es justamente una diversidad distinta, las plantas y los animales se comportan de manera distinta y además podemos hablar de otra cosa. En esos recorridos incluso le salía la Llorona, ¿no? Hagan de cuenta, por ahí un maniquí que salía gritando. La gente encantada, hasta se caían, pero encantados. Bueno, otro de los ejercicios que hicimos para vincular al jardín con la sociedad y que igual al principio nos cuestionaban porque creían que no era de nuestra jurisdicción, pero consideramos que era un buen evento para vincularnos. Además de ser una sociedad en alta marginación, ya se imaginarán que la situación de las mujeres en esta sociedad es todavía de mayor precariedad. Y dos de los fenómenos importantes estaban ligados al cáncer y la muerte de las mujeres. Uno de ellos era respecto a que en las casas cocinan con la leña, inhalan el humo y les da cáncer de pulmón. Y la otra es que en la Sierra Norte de Puebla, aislada en el tiempo, pues no se conocía el Papa Nicolau. Entonces había mucha tasa de cáncer cervicouterino. Entonces lo que hicimos fue hacer una campaña a través de la Secretaría de Desarrollo Social que nos regaló el material y el presupuesto para que fuéramos a dar educación ambiental a las comunidades y llevarles la tecnología que se llama estufa Lorena, lodo y arena, ¿no? Entonces básicamente es una estufa que tiene un tubo que sale de la casa y lleva el humo afuera y de esa manera tan sencilla reducíamos la incidencia del cáncer de pulmón en las mujeres. Entonces, en la comunidad, porque además Cuetzalan es un municipio de 300 comunidades aisladas, entonces teníamos que ir a cada comunidad. Solo hagan de cuenta, nos dio 300 estufas, en lugar de dárselas a 300 familias, se las dimos a 300 comunidades. Entonces nos fuimos a cada comunidad e hicimos un taller con toda la comunidad, se acercaron, ellos hicieron la estufa y les dejamos la idea, como es lodo y arena y pues, tubos de lámina o PVC, pues era replicable a sus condiciones y con eso pues los ayudamos de alguna manera. Y claro, siempre vamos en pro del jardín botánico, somos Xochocti, que estamos haciendo esto, vayan a visitarnos, tienen entrada gratis y demás, ¿no? Y para el cervicouterino hicimos una
unas visitas al Jardín Botánico de puertas abiertas, llevamos a la Secretaría de Salud, a la de Desarrollo Social, trabajadoras sociales y demás. Entonces, íbamos a las comunidades, les platicábamos que era el cáncer cervicouterino. Imagínense lo que es que el Jardín Botánico platica del cáncer cervicouterino a las mujeres, que además hablan náhuatl, ¿no? Entonces tengo que hablarles yo en español y un traductor hombre, porque no teníamos traductoras mujeres, explicarles algo así de íntimo. Entonces teníamos la peor de las... o sea, pensábamos que no iba a funcionar. Sin embargo, funcionó. Y hubo una aceptación pues buena, y las mujeres se acercaron al Jardín Botánico y se revisaron, y con una mujer que se revise es toda la familia y todas las personas que están ligadas a ella. Entonces, de esta manera volvemos a hacer el Jardín Botánico como una institución relevante para la sociedad, porque no se trata solo de una colección documentada de plantas que sirve para la educación ambiental, tiene que tener un factor social, tiene que tener una vinculación. Las personas no conservamos las cosas que no amamos, y menos las que desconocemos, ¿no? Entonces, si no conocían el Jardín Botánico, si no veían por al menos una media hora otra forma de entender las orquídeas o los helechos, pues no íbamos a poder acercarnos a las comunidades. Bueno, finalmente les quiero platicar del evento del que estoy más orgulloso, que es el Festival de la Orquídea. Este año hicimos la 6ª edición, que se llamó Sostenibilidad en Pueblos Originarios, y no sé si fue la 6ª o la 5ª, pero creo que fue la 5ª. Bueno, el Festival de la Orquídea son 3 días de comunicación de la ciencia. Estarían orgullosas mis maestras, ¿no? Entonces, son 3 días destinados a hablar de todos los temas. Siempre tenemos el eje de botánica, el eje bosques mesófilos de montaña y el eje miscelánea, ¿no? Entonces, todo lo demás es bienvenido, y pueden hablar de física, de química, sociología y demás. Entonces, les voy a platicar del año pasado. Tuvimos como invitada, se me fue su nombre, pero ella se dedica al feminismo, y es feminista radical y fuerte, y lo necesitábamos, ¿saben? Entonces se sentó con nosotros y obligó a las personas a sentarse en círculo y vernos a la cara y explicar qué sentían ellas y ellos, y confrontarse y todo, en el marco de las personas que fueron pues a comprar orquídeas, ¿no? Entonces imagínense lo que es obligar a la gente a sentarse a hablar de feminismo. Entonces está interesante, porque es justamente un espacio para que la ciencia hable, para que el jardín se redescubra como un museo, como una institución de comunicación que transmita más allá de qué tan rápido crece el pasto, que es lo que creen mis papás que hago, pero en realidad podíamos hablar de un montón de cosas. Entonces, tenemos también, por ejemplo, una feria donde la gente local puede vender sus artesanías, damos los recorridos, e integramos en esta edición a una persona que nos habló de la melipona, que es una abeja que hace miel artesanal, nativa de México. Usualmente conocemos la miel de la abeja europea, pero la melipona es Scaptotrigona mexicana, es una abejita así que ni siquiera tiene aguijón, imagínense, ¿no? Vive allá en la Sierra Norte, vive en unos frasquitos de barro, y genera una de las mieles con potencial medicinal, pues más chulo que he visto yo Entonces, una señora fue a platicarnos de cómo le hacía, ¿no? Cómo le hacía en su casa, cómo le enseñó a su papá, cómo se producía, de dónde venía la miel y demás. Y claro, a la par estoy yo, o está alguno de los otros biólogos ayudando con la asesoría científica que haga falta, pero usualmente las señoras nos llevan de calle en conocimientos, así es que no fue más que necesario. Tuvimos también a una comunidad, a una asociación femenina que también nos da orgullo que haya estas asociaciones, y de telar de cintura. Entonces llevó a su hija amarró en una columna el telar de cintura y empezó a hacerle todos los movimientos mientras ella iba explicando. Y cuando nosotros pensábamos que se iba a tratar sobre las bases del movimiento y todo esto, nos explicó, por ejemplo, que el telar de cintura, dice, es nuestro psicólogo, porque en la comunidad no hay psicólogo. Si te pega tu marido, hay telar de cintura. Si no hay que comer, hay telar de cintura. Entonces, así nos decía, imagínense, ¿no? Entonces era súper divertido, porque a la vez que se burlaba de su situación, explicaba la relación que tenían ellas con el telar de cintura y cada una de las hebras, colores y formas que después se traducen, ¿no? En la sierra, por ejemplo, la novia solo se puede casar cuando ha confeccionado el traje de ella y de él. Es entonces cuando ya saben que está lista. Entonces eso, por ejemplo, ¿no?
Y finalmente llevamos a alguien, me acuerdo que llevamos a otra persona, me parece que fue un cazador, que también nos explicó la relación de la cacería en la región, los armadillos y aspectos de fauna y demás, ¿no? Entonces, podemos hacer que un evento que está basado en las plantas se llama Festival de la Orquídea. Evidentemente había venta de orquídeas exóticas, había orquídeas híbridas, los cultivares que se van a dar en la Ciudad de México y Puebla, no les íbamos a vender una especie que se les iba a morir. Hay personas coleccionistas que si nos dicen, yo quiero una especie microscópica del bosque de niebla, bueno, pues ¿cómo la va a tener? ¿No? Pues así, entonces ahí está, y van con papeles, ¿no? Actualmente en México la legislación para los jardines botánicos está cambiando. Se llaman UMAS, Unidades de Manejo Ambiental, era el nombre original. Se diseñaron para los ranchos cinegéticos en el norte del país para ir a matar borregos cimarrón y ese dinero invertirlo en criar más borregos cimarrón, lo cual tuvo unos efectos muy positivos en el borrego y en otros animales. Pero luego cuando transforman las UMAS a flora, por ejemplo, hay UMAS de vida libre y UMAS intensivas. Es decir, si tú pones un cerco, es una UMA intensiva, porque no dejas que los animales fluyan. Pero si no le pones el cerco, es una UMA en vida libre, porque los animales fluyen. Entonces, si tú pones un cerco en una UMA de flora, es una UMA intensiva de flora, porque en el concepto del gobierno las plantas no pueden fluir. Pero ¿no? Se nos salían las palmeras, se nos metían los helechos, o sea, un cerco jamás va a limitar la dispersión de las aves o los insectos o la polinización o el viento. Actualmente las UMAS intensivas siguen siendo el contexto legal real para las UMAS de flora, por eso los jardines botánicos nos estamos uniendo para cambiar esto. Hacer una UMA en vida libre, sin cercos, donde se te pueden meter y robarte lo que quieran, pues no es la opción tampoco, ¿no? Porque también tienes material de cómputo y de microscopía o ejemplares de los que nada más tienes 3 en el mundo. Entonces, por eso está cambiando esta situación. Y bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Justamente quisiera cerrar con el hecho de que, como les dije en un principio, pensamos tradicionalmente que los jardines botánicos son colecciones documentadas de plantas para hacer educación ambiental, investigación y conservación, y espero poder haber ampliado este concepto a muchos más usos, aplicaciones y efectos que tienen los jardines botánicos en la sociedad y el ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos tomamos 5 minutos y retomamos con sus preguntas y las respuestas de Marcos. Gracias. Hola, buenas noches. Soy Bernardo Torres y soy contador público, entonces soy ajeno al mundo botánico. Tengo 2 comentarios o 2 preguntas, inquietudes que tengo que quiero compartir. El primero es que un arborista hace tiempo me dijo que los eucaliptos eran árboles que se podrían considerar plagas porque llegan a dañar el ecosistema de los otros árboles que están cerca. ¿Qué hay de cierto en esa afirmación? Y el segundo comentario es referente a las orquídeas. En una ocasión me acerqué con Otto Schondube y me hizo un comentario que me hizo reflexionar y no sé si tú tienes más información al respecto. Que las orquídeas más ancestrales que se han registrado en el país están cercanas o vinculadas al nuestro Parque de la Primavera. Quisiera saber si desde ahí hubo una propagación al resto del continente o no va por ahí. Muchas gracias. Ok, bueno, al respecto de los eucaliptos son una planta de la familia Myrtaceae que viene de Australia. El gobierno los ha utilizado ampliamente como proyectos de reforestación por una razón: son baratos y crecen rápido. Bueno, son 2 razones, ¿verdad? Estoy como Peña. Bueno, son baratos y crecen rápido. Entonces es fácil para un gobierno documentar que han metido un programa de reforestación a través de eucalipto. ¿Qué pasa? Los eucaliptos tienen un fenómeno que se llama alelopatía. Esto significa que segregan sustancias químicas al suelo, las cuales son herbicidas, limitan el crecimiento de otras plantas. Estas sustancias se disuelven con la lluvia y se filtran a otras partes y se van por otros lados. Entonces
sí tienen un efecto nocivo en los ecosistemas. Desconozco a ciencia cierta qué tan grave es ese efecto, porque muchos ecosistemas actualmente en México conviven con eucaliptos, pero de que tienen un efecto lo tienen. Otras plantas que tienen este efecto son los pirules, por ejemplo. Y así hay muchas especies que si ustedes fíjense, lo pueden descubrir. Vayan ahí por la selva, ¿no? Bueno, vayan por la ciudad y fíjense si en la parte de abajo del árbol están creciendo hierbas. Si no están creciendo hierbas, el árbol está teniendo un efecto alelopático sobre el sustrato, ¿no? Entonces, de esta manera las plantas limitan el crecimiento de otras. Ellas no están ahí nada más esperando a que se les aparezca la Virgen, ¿no? Están compitiendo, comunicándose, lanzando un montón de bombas químicas y estrategias de defensa y de propagación y demás. Entonces, y te comento que seguramente si estás muy vinculado con la botánica, sea cual sea la carrera que tengas, porque todos comemos plantas, todos tomamos plantas, algunos fumamos plantas. Entonces, de las orquídeas más antiguas, bueno, la familia Orchidaceae es una de las últimas en aparecer en el planeta. Hay ahí una controversia porque imagínense el continente todo pegado de Pangea, cuando los grupos de plantas que aparecieron en esa era y después el continente se fragmentó son grupos más antiguos como las magnolias, ¿no? Entonces las magnolias están en Asia y en América porque aparecieron durante la Pangea. Pero las magnolias son el primer grupo de plantas, bueno, después de las ninfas, las plantas estas que salen en el agua. Las magnolias fueron uno de los primeros grupos de plantas, tienen muchos pétalos, flores carnosas y demás. Las orquídeas evolucionaron de estos polipetalia a solamente 6 pétalos, que se llaman tépalos, 3 adelante y 3 atrás. Y toda la antera, que es lo masculino, y los pistilos, que son los femeninos, se fusionan en una cosa que se llama columna. Entonces eso es único en las orquídeas y es digamos, la última moda en la evolución de las plantas, ¿no? Sin embargo, las orquídeas, cuando una familia surge más recientemente en la etapa evolutiva, se localiza solo en el punto donde surgió, ¿no? Y las orquídeas no es el caso, estas están en todo el planeta. Es posible que se deba a que sus semillas son microscópicas. Si alguna vez logran ver la cápsula de una orquídea, o vean la vara de la vainilla, esta vara negra, la abren y tiene como un polvito negro. Son microscópicas las semillas, no tienen nada de nutrientes, es decir que la planta no le da a sus hijos nada de nutrientes, asume que el hijito le va a hacer como pueda. En contraposición, por ejemplo, los frijoles están llenos de nutrientes para que el hijo crezca. En la semilla de un aguacate, imagínense, ¿no? Todos los nutrientes que trae. Pero las orquídeas no, porque las orquídeas tienen una habilidad distinta. Esclavizan a los hongos que se topan. Entonces, cuando la semilla de una orquídea cae, crece una radícula, que es como una raíz, la primera raíz. Un hongo intenta infectarla y la orquídea le da la vuelta. El hongo se mete a las células de la raíz y empieza a vivir ahí, entonces sin poder salir. La orquídea esclaviza al hongo para producir los azúcares que necesita allá en la copa de los árboles y demás. Entonces, como las semillas son tan pequeñas, se dispersan con el viento y eso ha apoyado a que las orquídeas anden en todo el mundo. Por esta característica es difícil trazar la historia de las orquídeas en el planeta de cuáles fueron. Es probable que las primeras orquídeas no fueran las epífitas, estas que están arriba de los árboles, sino las terrestres. Hay orquídeas terrestres, acuáticas y epífitas, las que hasta epilíticas sobre las piedras. Entonces, es posible que las primeras orquídeas fueran las terrestres, pero hay orquídeas terrestres en todos los países. Entonces, también es difícil saber si ese dato es cierto o no. Muy bonita charla, muy dinámica. Me llevaste corriendo de un jardín botánico a otro, imaginándome las zonas de bosque de niebla al otro de aquí en Vallarta. A mí me interesa saber qué pasa con las plantas de zonas áridas, como serían las xerófitas. ¿Qué está haciendo el norte, por ejemplo, Sonora? Y también me interesa saber qué con las plantas medicinales. Ahí se les llamaría también jardines botánicos porque hay inventarios de muchísimas plantas que solamente son medicinales, pero ahí ¿cómo se les llama? ¿O son herbarios o son jardines botánicos?
Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, de las plantas del desierto, ¿qué estamos haciendo? Algunas de las colecciones principales en Jardines Botánicos de México están basadas en el desierto. Se me vienen a la mente 2, 3. El Jardín Botánico de la UNAM, que es uno de los líderes en la investigación. Su colección principal son plantas de los matorrales xerófitos y de los desiertos. Sin embargo, no tiene una colección total, ¿no? No es un jardín botánico nacional de plantas del desierto. Para complementar esta colección podemos pensar en el Jardín Botánico de Cadereyta, en el estado de Querétaro. Tiene una colección también muy fuerte sobre cactus, sobre todo de esa familia, y también son líderes en la investigación de estas especies. El Jardín Botánico de San Miguel de Allende, que se llama el Charco del Ingenio, también tiene una colección muy importante de los cactus de Guanajuato y de otras partes del Bajío, de San Luis Potosí y demás. Actualmente muchas regiones del país carecen de jardines botánicos de la talla de la UNAM, del de Cadereyta o el de San Miguel de Allende. Estamos hablando de que Zacatecas y Aguascalientes, hasta donde yo recuerdo, no tienen ni un solo jardín botánico. Creo que las Californias tienen uno por ahí también. Y Chihuahua y Sonora también tienen jardines muy incipientes, entonces no tienen. Sin embargo, si quiere el jardín líder en las plantas del desierto, que incluye casi todas las especies de cactus y otras familias raras de Chihuahua y Sonora, del Gran Desierto de Sonora, es el Jardín Botánico de Arizona, del Desert Botanical Garden of Arizona. Ese jardín es una joya en la fusión que hace de ciencia y arte, y tiene la colección precisamente del desierto de Tucson, el desierto de Arizona y el desierto de Sonora, y ahí están todas las de México. Entonces, a mi parecer, ese es el mejor jardín botánico que representa a México, pero desafortunadamente no está en el país. Hay muchos coleccionistas también, además de los jardines, hay muchas asociaciones destinadas a cactácea. Hay trabajos fuertes sobre los agaves en Oaxaca también, en el Jardín Botánico de Oaxaca. El Museo del Desierto, por supuesto, en Coahuila también tiene una colección de plantas xerófitas, y este año se inauguró la Casa de Cactus del Jardín Botánico de Vallarta. Entonces sí tenemos algo de representación, ¿no? Ahora, de las plantas medicinales y los jardines botánicos. Curiosamente, la primer ciencia que hizo botánicos a los jardines botánicos fue la medicina. O sea, la investigación con la que comenzaron los jardines a hacer ciencia fue la botánica aplicada a la farmacia. Entonces, ¿qué propiedades, qué alcaloides, qué químicos, qué compuestos estaban en las plantas que pudieran servir para controlar las enormes pestes que había después del Renacimiento, ¿no? O antes del Renacimiento? Entonces, el papel de los jardines botánicos con la medicina siempre ha estado vinculado. Así es que no inventé el hilo negro con esto del Papa Nicolau, ¿verdad? Pero siempre han tenido un papel en las instituciones médicas. Una colección de plantas medicinales se llama tal cual, el Jardín de Plantas Medicinales o Colección de Plantas Medicinales. La condición para que sea una colección de jardín botánico es que estén vivas. Ahí uno va a ver las plantas vivas. Esa es la contraposición del herbario. En un herbario las plantas están secas, se prensan con una prensa botánica, que es como un pedazo ahí de mármol, y ya se quedan así como libritos, y eso se guardan. Lo más importante es que se guarde la especie y la localidad, la fecha, el colector y demás datos, y se meten están sobre todo en universidades. Me parece que el CUCBA tiene un herbario, pero los más importantes son del Instituto de Biología de la UNAM. Ese tiene casi todas las colecciones más relevantes de angiospermas, gimnospermas, es decir, plantas con conos como el pino y plantas con flores. El herbario de Veracruz tiene una colección muy importante de helechos. El del Instituto Politécnico Nacional, de la NSB, tiene la colección más importante de hongos y la de algas. Entonces, entre estas universidades pues hacen mancuerna. El de la UAM también tiene una colección muy relevante. Incluso hay herbarios que coleccionan, polen solamente. Entonces, cuando se coleccionan solamente frutos se llaman carpotecas. Cuando coleccionan solamente semillas, espermatecas, semillas o polen, espermatecas. Y herbarios cuando son las plantas completas. Hola. Una pregunta un tanto capciosa.
Perfecto. ¿Cuáles son las posibilidades, alternativas, panorama para tener un jardín botánico en Guadalajara? Tarde o temprano iba a llegar esta pregunta, ¿no? La pregunta, bueno, siempre ha estado en la mente de los tapatíos la construcción de un jardín botánico. Este parque que les digo, jardín botánico, originalmente iba a ser un jardín botánico, tenía unas extensiones enormes, estaba basado en los jardines del Renacimiento, con los dos ejes principales, un cuadrado y varias figuras geométricas con flores y setos y demás, ¿no? Iba a estar vinculado a la cátedra botánica, que estaba vinculado a la Escuela de Medicina, y incluso es que no estoy seguro con la fecha, pero me parece que mejor no les voy a dar ese dato de fecha porque pues, igual me lo estoy inventando, pero en una de las intervenciones que hubo en Guadalajara, vamos a suponer que de la Independencia, aunque no estoy seguro de ese dato, la herrería que estaba destinada para el jardín botánico se fue a la Plaza de Armas para acercarla y proteger al gobierno, y ese fue el primer paso que llevó al decaimiento del jardín botánico de Vallarta de Guadalajara como proyecto, y eventualmente pues ya no se formó. Luego apareció un jardín botánico de aclimatación en un convento de monjas que igual está cerca del Parque Morelos. Bueno, estaba, ahora ya son casas, pero antes estaba cerca del Parque Morelos. Y ese jardín botánico estaba destinado a traer plantas nativas y aclimatarlas aquí, y igual a hacer el arbolado urbano, incluso plantas también de Europa y de otros lados. Y este jardín apoyó precisamente en los principios del arbolado de la ciudad de Guadalajara y eventualmente se transformó en colonias y se perdió. Actualmente, la buena noticia es que la Universidad de Guadalajara, a través del CUCBA y con asesoría del Museo de Ciencias Ambientales, estamos diseñando un jardín botánico para Guadalajara que sea lo que la ciudad merece, ¿no? O sea, que sea una institución viva, que dialogue con la ciudad, que pues traiga a la vida toda la diversidad que hay en esta región. De ese proyecto pues todavía están pañales, es que no les puedo decir más que eso, pero la buena noticia es que viene un jardín botánico para Guadalajara. Hola, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, por hacer este evento. Aquí son varias cosas. Una es que para amar algo tenemos que conocerlo. Y cuando era niña mi abuelita me enseñaba las plantas y demás y eso. Ahora quisiera transmitir ese conocimiento. ¿Puedes recomendar bibliografía para niños para hacer un conocimiento más científico? Y páginas, algunos juegos didácticos, aplicaciones. Por ahí alguna vez vi una aplicación en la que tomas la foto de la planta y te dice qué planta es y demás datos. Pero como hay muchas aplicaciones falsas, no sé si puedas recomendar alguna. Principalmente eso, que recomiendes. Pues muchas gracias, y qué bueno que esté el interés de la comunicación de la ciencia y de transmitir la educación. Yo creo que todos podemos hacer un papel así. En general, en todos los jardines botánicos que me he topado, siempre trabajan con esta frase que acabas de mencionar: se cuida lo que se ama lo que se conoce. Entonces, para poder llegar a la conservación hay que primero dar a conocer la biodiversidad. Al respecto de bibliografía y demás, para no poner mi ardilla ahorita a correr a toda velocidad, si quieres al final te paso algunas cosas, pero de las apps sí te puedo contar. El gobierno, México tiene una de las instituciones de información sobre la biodiversidad más relevantes a nivel mundial y única en su tipo. Se hizo en 1992, se llama la Comisión Nacional de la Biodiversidad, CONABIO, y ellos se dedican precisamente a cuantificar todo lo que hay en el país, monitorearlo a lo largo del tiempo y hacerlo accesible al público. CONABIO tiene un sinfín de literatura sobre plantas, animales y lo que quieras, disponible, descargable o comprable para todo tipo de públicos. Entonces, por ejemplo, está el manual de los quelites, ¿no? O el póster de los maíces de México,
o la guía de los mezcales, ¿no? Entonces, Conavio tiene las mejores publicaciones, ya está adaptada para niños, ya está adaptada para divulgación y te puede servir muchísimo. Ahora, Conavio está vinculada con otras aplicaciones a nivel internacional, como Enciclovida. Entonces está Enciclovida de Conavio. Ahí uno puede escribir cualquier nombre científico o común y te va a aparecer qué bicho es y dónde está en el planeta y demás. Pero esa es una versión formal de la que sigue, que es Naturalista. Entonces, iNaturalist es una aplicación estadounidense que México adaptó con el nombre Naturalista. Entonces, uno puede descargar la app o puede hacer un perfil en línea. Ya que lo hagan, me pueden buscar como Vinagrillo22. Entonces, Naturalista es como un Instagram. Entonces, yo voy por la vida, bueno, al menos yo voy por la vida tomándole foto a las moscas y a las flores y así. Y esas fotos las subo a Naturalista y ya le pongo ahí, vi una mosca. Si ya sé un poco más, digo, bueno, diptéride. Si sé un poco más, bueno, muside. Si sé un poco más, bueno, musca X, ¿no? Entonces, así uno va poniendo, puedo ponerle mosca o puedo ponerle el nombre científico o subespecie. Lo importante es lo mismo que pongamos qué vimos y dónde lo vimos. Muchos teléfonos ya tienen, al tomar la foto ya tiene las coordenadas, entonces sube inmediatamente y esto hace que sea una red de ciencia ciudadana. A través de Naturalista las personas pueden subir registros de fauna, de flora, de hongos, de bacterias, de protozoarios que los científicos no tendríamos el tiempo de hacer. Entonces, por ejemplo, nosotros en el Jardín Botánico de Vallarta queríamos colectar una orquídea que se llama Cypripedium, ¿no? Entonces le pongo Naturalista Cypripedium y veo todas las personas que han visto a Cypripedium en el país y de esa manera puedo elegir puntos de muestreo y fechas de muestreo también, porque además aparece la fecha, ¿no? No florecen todo el año. Otros aspectos de Naturalista, por ejemplo, es que se han conseguido nuevos registros, o sea, estados que no sabíamos que la mariposa X vivía ahí, ahora sabemos que vive ahí porque una persona le tomó una foto y pues lo pudieron identificar, ¿no? Especies que se creían extirpadas de zonas aparecen, especies que no se sabía que estaban en esas zonas, por ejemplo las exóticas, que la carpa dorada que viene de China está en el río X y no sabíamos hasta que alguien le tomó una foto, ¿no? Porque obviamente el presupuesto para ciencia no es tal que nos permita evaluar toda la biodiversidad todo el tiempo, pero somos tantos los ciudadanos en México y en el mundo que tenemos celulares o cámaras que podemos acceder a una aplicación como esta, tomar una foto, subirla y ponerle pez, mosca, planta, lo que sea, o incluso nada más ponerle ser vivo. Esta aplicación tiene su grado de formalidad, pues la Conavio tiene todo un ejército de biólogos que revisan las fotografías, entre ellos está el orquidólogo del Jardín Botánico Xochocti que revisa todas las orquídeas y van viendo si la especie sí es o no es, si el registro está medio dudoso o no. Entonces, si es un registro muy raro, si les llaman, les dice, oye, esa foto sí es o no es. Y de esa manera se hace un conjunto de información con nivel científico, pero que además pueden usar los niños, ¿no? Entonces, sí. Buenas noches. Es muy gratificante escuchar a jóvenes como tú, Marcos. Gracias. Que nos pues llenan de esta cosa tan hermosa que es la naturaleza y los vegetales. Mi pregunta es sobre la cuestión de las plagas. Yo en lo personal siempre tengo un pequeño jardín y tengo muchas plantas y yo las he plantado personalmente y tengo 2 guayabos y producen mucha guayaba, pero el problema es que todas salen gusanada. A mí me han dicho es una mosca que pica la guayaba. El problema es ¿qué hay para poder solucionar plagas como esa? No porque me han dicho, no, ponle esto. Fui al mercado de abastos y ahí y ya después investigo sobre estos plaguicidas o insecticidas o lo que sea, que son tan dañinos. Dice, no, pero tenga mucho cuidado, porque si usted le cae a una guayaba esto o algo, o si hay niños y agarran de esta cosa, pues son muy peligrosas. Entonces, mi pregunta es, ¿qué puede uno utilizar que no sean estas cosas químicas tan venenosas que puedan ayudar a las plantas
porque hay todas estas plagas y uno, la verdad, a mí me da miedo poner estas sustancias. Y otra cosa también que quiero llamar, porque no sé, aquí en Guadalajara vivimos un fenómeno que yo a mis 64 años jamás había visto en mi vida. Y yo nací aquí en Guadalajara y he vivido aquí. La verdad es que me impresionó ver, eran millones de langostas, no sé si a algunas personas les tocó, pero mi azotea quedó tapizada, eran miles y miles y miles, y yo a mi edad no sé qué tan dañinas sean esas langostas o de qué se alimenten, pero son largas. Pues yo había visto los chapulines, pero esta cosa era muy especial, que para mí fue algo único que acaba de pasar aquí en Guadalajara. Sí. Bueno, de las plagas y su control. Bueno, ¿qué es una plaga? Una plaga es un organismo que afecta uno de nuestros organismos cultivados, sean perros, sean gatos, sean maíces, sean guayabos. Si viene un bicho silvestre y lo afecta, es una plaga. Esa es como su definición. Esto no significa que sean entes totalmente malignos que envió el diablo, ¿no? Son elementos de la biodiversidad que cumplen funciones ecológicas y que simplemente están llevando a cabo sus actividades normales. Efectivamente, muchos plaguicidas son sintéticos e incluyen venenos, es decir, son venenos comerciales destinados para matar la vida. Cuando matan las plantas se llaman herbicidas, cuando matan los hongos se llaman fungicidas, cuando matan a los insectos se llaman insecticidas y en general los llamamos plaguicidas, ¿no? Entonces, como dice el anuncio, si mata las cucarachas, ¿qué no matará? Pues literal, ¿no? Si mata las cucarachas, pues también nos va a matar a nosotros. Por lo tanto, mi recomendación es nunca usar plaguicidas, sería lo ideal. La mala noticia es que no hay una receta que yo o cualquier biólogo les pueda dar 100% efectiva para controlar las plagas. No hay una receta que esto haga y todo se va a ir. O sea, eso no pasa. Sin embargo, sí hay técnicas que nos pueden ayudar. Número 1, si tenemos una sola planta aislada y no convive con otras, es más limitado su ecosistema, su microecosistema. Lo que vive en una planta ayuda a lo que vive en la otra y se controlan entre sí. Por ejemplo, los pulgones crecen en las asclepias y en muchas plantas, ¿no? Son unos bichitos pequeñitos que chupan, ¿no? En los arrozales, que chupan los brotes, sobre todo de las flores. En los árboles aledaños crecen las catarinas. Las larvas de las catarinas se quedan ahí hasta que se transforman en estos escarabajos. Las catarinas son escarabajos y las catarinas se comen a los pulgones. Entonces, una manera de controlar las plagas es aumentar ese microclima y permitir que la diversidad misma se controle entre sí. Número 2, les habíamos comentado, les había platicado que los eucaliptos tienen sustancias alelopáticas, es decir, son plaguicidas las sustancias alelopáticas, pero naturales, diseñadas para que no se las coman. Hay muchas sustancias que las plantas han diseñado para que no se las coman, que aún con eso la terquedad de los humanos nos hace comérnoslas. Una de ellas es la capsaicina. Esta es la sustancia que viene en el chile. Entonces el chile, pues enchila para que no te lo comas, pero de todos modos nos lo comemos. Y hacemos variedades todavía más enchilosas, ¿no? Bueno, el chile es una sustancia que usted puede utilizar porque si bien los humanos somos tercos con el chile, otros animales no. Entonces una infusión concentrada de chile puede apoyar en esto. Esa sustancia que nos hace llorar de las cebollas y los ajos también tiene un efecto alelopático o insecticida. Entonces la cebolla es un tallo abajo de la tierra que se engrosa para almacenar nutrientes en capas, esas capas como las de Shrek, ¿no? Bueno, esas capas, que son las capas de los ajos o las capas de la cebolla, pues tienen esta sustancia que se llaman aliaceae, esa familia, entonces deben ser aliainas o una cosa así. Se pueden combinar con chile o así. Entonces hay un sinfín de sustancias, sobre todo las que sabemos que tienen un aroma fuerte o un sabor fuerte, que seguramente la evolución las destinó para tener efectos alelopáticos. Entonces, anote usted 300 gramos de cebolla, 200 gramos de chile. También voy a poner clavo, canela, comino, todas estas plantas en una concentración fuerte. El tabaco, por ejemplo, en una concentración fuerte pueden apoyar a mitigar las plagas. Lo pone en un atomizador
y lo aspersa en el fruto, no es necesario tal vez en todo el árbol, pero en el fruto que no quiere que le llegue la avispa. Y el olor de estas sustancias, las avispas tienen muy buen olfato y se guían de esa manera para encontrar el fruto. Entonces el olor va a ayudar a que la avispa no llegue, y ya que llegue ahí y se enchile, pues tal vez se vaya, ¿no? Entonces, combinar este tipo de cosas ayuda. Cuidados de lengua. Les recomiendo que no usen el tabaco de los cigarrillos porque tiene arsénico. También les recomiendo que no fumen, pero bueno, el arsénico es un veneno, entonces va a tener un efecto más potente el tabaco del cigarrillo, pero el arsénico se filtra a los ríos y pues le va a dar en la torre a lo demás, y se va a infiltrar a la guayaba también, ¿no? Entonces, pues no. Y nada más un dato curioso, en este caso esa avispa penetra la guayaba y deposita un huevo, el huevo crece y la larva se come la guayaba, y de esa manera es como termina su ciclo de vida. En este caso la consideramos una plaga. Pero hay una fruta que depende de este tipo de avispas para que nosotros nos la podamos comer. Es el higo. ¿Alguna vez han visto una flor de higo? Parece que no tiene, pero sí tiene. Cuando vean un higo verde, lo abren y todas las flores, en vez de que estén afuera, están adentro. El higo las moras, moraceae, es un grupo de plantas que invierten la flor y están encerradas en el cáliz. El cáliz, pétalos, pistilos y demás. Así es la flor de la rosa, por ejemplo. En el higo todo esto está embebido y no, por eso nunca vemos las flores del higo. Pero entonces llega la avispa se mete, tiene sexo y demás cosas ahí adentro. En algunas especies hace eso, en otros nada más es la larva. Pero en fin, hay un animal adentro del fruto, ese animal se mueve y poliniza el higo. Y de esa manera el higo se transforma en un fruto, en el fruto que comemos, tan delicioso. Entonces, cuando un animal parece una plaga en un caso, en el otro, pues es justamente lo que necesitamos. De las langostas y su migración, igual no se preocupe, solamente un grupo de insectos son venenosos, es decir, que tienen un aguijón, que son los himenópteros. Ahí está las abejas, las avispas, las hormigas y los abejorros. Solo ese grupo de insectos tienen veneno, ningún otro grupo de insectos tiene veneno. Ni los cara de niño, ni las langostas, ni las luciérnagas, los escarabajos, ni las cucarachas, ninguno de esos animales tiene veneno. Entonces, no son peligrosos en ese sentido. Los ortópteros, el grupo al que pertenecen las langostas, tienen un aparato masticador con el que pues, están mordiendo las hojas. En el caso, mientras más grande es el animal, más grande va a ser su aparato masticador, y si usted le mete el dedo, pues posiblemente lo muerda, ¿no? Solo en ese caso, pero ya sería que lo agarre y le mete el dedo. Entonces, no es probable que les puedan hacer algún daño. Hay más mariposas que comen sangre que chapulines, entonces no se preocupen. Y las migraciones son fenómenos biológicos, son parte de la diversidad que hay. Hablamos de biodiversidad como todos los elementos y relaciones que tienen pues, en la naturaleza los seres. Entonces hay una diversidad de genes, hay una diversidad de especies, hay una diversidad de ecosistemas y también hay una diversidad de fenómenos, entre los cuales está la migración, por ejemplo. Entonces las migraciones hacen que se desplacen poblaciones muy grandes en temporadas, a veces pueden ser en un solo año, como las de la monarca que vienen y van. Nada más que estas son bonitas y representan a la conservación y la transformación y por eso pues nos gustan. En cambio las langostas, pues uno ve la cara de la langosta y el tamaño y pues sí nos genera otra sensación. Entonces, pero es una migración, igual que la de las mariposas monarca. Igual se debe respetar. Imagínense todos los mamíferos, los murciélagos y las aves que dependen de esa migración para alimentarse, que se ven beneficiados, y todos esos finalmente se mueren y ese cadáver se reintegra a los ecosistemas. Entonces, más que tenerles miedo, tenemos que estar orgullosos de tener una migración de insectos de este calibre en Guadalajara, y quizá sí hubo mucha más información del evento en la ciudad. Tal vez no para que salieran y le tomaran fotos y avistarla, tal vez protegerse o entender que no son animales venenosos, que no tienen consecuencias negativas y demás. No tanto así en los cultivos, ahí sí pueden tener una implicación negativa, pero por lo mismo se tienen que estudiar para saber por dónde van a pasar y cómo se pueden mitigar. Tampoco se trata de extinguir a la langosta, sino tal vez
combatir fuego con fuego, diseñando espacios de forrajeo para ellas, ¿no? Algo así. Entonces, pues hay muchas cosas ahí que faltarían de revisar. Yo tengo curiosidad acerca del diseño de los jardines botánicos, porque pues me imagino que hacen convivir plantas que en la naturaleza realmente no conviven. Ya adelantaste un poquito la respuesta, yo creo, cuando hablabas de los eucaliptos que tienen sustancias pues que ayudan a competir con otras plantas. Entonces mi pregunta es simplemente en el diseño de un jardín botánico, ¿cómo toman en cuenta todas esas realidades para diseñar una convivencia armoniosa entre plantas? Bueno, originalmente los jardines botánicos eran colecciones ex situ, y como todos los museos, se intentaba tener más de todo, o sea, tener en un solo espacio animales exóticos, plantas exóticas, que eran como trofeos y símbolos de poder, y el que tenía el jardín más diverso era el más poderoso, ¿no? Entonces estos jardines también servían a la vez de que mientras más plantas raras, exóticas, tropicales, desérticas y demás hubiera, más probabilidad de encontrar medicamentos o usos o textiles o fibras o no sé, tinturas o lo que fuera. Entonces, originalmente los jardines surgen con una idea de colecciones ex situ. Esto significa plantas fuera de su sitio. Y efectivamente tienen un impacto negativo, ¿no? Como en Jurassic Park, la lección que tenemos que aprender es que la naturaleza encuentra la forma de escaparse, ¿no? Y entonces las plantas se salen. Entonces, a través de la dispersión de sus frutos, a través de las raíces por debajo de los cercos, a través del polen, intercambian genes y generan nuevas comunidades y nuevas poblaciones y nuevas formas en los sitios a los que llegan. Entonces, una de los estudios más recientes, precisamente sobre las bromelias. Las bromelias son donde están la piña y el heno, el que van a poner ahorita en Navidad, esa cosa como tripas de Maruchan. En realidad es una bromelia. Entonces, esas bromelias se dispersan como las orquídeas a través de unas semillas microscópicas y también tienen polen que es microscópico. Ese género del heno, Tillandsia usneoides es el heno, ese género Tillandsia es hibridizable. Esto significa que las especies de Tillandsia tienden a generar híbridos cuando se encuentran. Esto pasa de manera natural, pero ¿qué pasa si traigo Tillandsias del sur de América al Jardín Botánico X del centro de México y Tillandsias del norte de Canadá al centro de México? Pues empiezan a haber híbridos raros y luego empiezan a dispersar sus genes en las poblaciones nativas, y las Tillandsias nativas que pudieran estar en extinción desaparecen y los genes se hacen ahí un revolvedero. Esto es algo nuevo que se está investigando y precisamente ha dado el pie a que los jardines botánicos se aboquen más bien a a las colecciones in situ. Entonces, opuesto a ex situ, son aquellas colecciones destinadas a tener plantas nativas, plantas que ya existen ahí y que pretenden visibilizar la diversidad local y conservar y estudiar la diversidad local, ¿no? Esto limita las consecuencias negativas de las especies exóticas y su dispersión y permite que las personas revaloren lo que ya había ahí, ¿no? Actualmente es un relajo cultural entender de dónde viene una planta por ejemplo, si les digo piña seguramente piensan en Hawái, pero en realidad es de Venezuela. Entonces las piñas, que es una bromelia, pues solamente habitan en América, no había en Asia, ¿no? Entonces, en Polinesia. Entonces, muchas plantas que parecieran estar en un lado, en realidad vienen de otro lado, o parecen ser, ahora son elementos culturales de un lado. Por ejemplo, el tomate es uno de los ingredientes básicos de la comida italiana. En italiano jitomate se dice pomodoro. Pomo es manzana y se llama manzana de oro porque originalmente el jitomate crecía amarillo en Italia, no sabían cómo hacerlo rojo, entonces lo llamaban pomodoro. Entonces el pomodoro pues es ahora es básico de la comida italiana, pero en realidad es mexicano, ¿no? Entonces, en la India pueden buscar cómo celebran a sus muertos en la India y lo hacen con el mismo cempasúchil que lo hacemos aquí en México. Tagetes erecta se llama ese, el cempasúchil. Ya les mencionaba de la vainilla que está en todo el mundo y que se produce en Madagascar, pero que es una orquídea de Veracruz. De hecho, los totonacas son quienes la descubrieron y tienen toda una mitología detrás de esta planta. Entonces, bueno, la dispersión de los cultivares y las plantas tiene un efecto positivo y cultural, gastronómico y demás, pero también tiene un efecto negativo en la diversidad local. Entonces, actualmente los jardines botánicos estamos buscando que sean colecciones nativas o que busquen
estrategias de sanidad vegetal, se denomina al conjunto de formalidades que evitan que este tipo de cosas pasen. Sin embargo, como en Jurassic Park, difícilmente vamos a poder controlarlas. Un comentario nada más, muchísimas gracias por la plática, muy interesante. Que hace años, no sé si todavía exista, en la Universidad Autónoma tenían un jardín botánico de cactáceas, no sé si aún exista, ahí al ingreso al lado izquierdo. Mira, la verdad que no he visitado la Universidad Autónoma, así es que no sé si el jardín botánico está. Sé que el CUCBA aún tiene un jardín botánico, porque lo vi hace una semana, y chicos del CUCBA, pónganle atención porque está en muy mal estado. Sé también que el ITESO tiene una colección muy bien documentada de todo su arbolado, que también puede contar como un jardín botánico. Pero desconozco, no sé, no voy a decir que no existe o que sí existe, porque la verdad no he ido a la Autónoma, entonces puede ser que sí esté, igual y me lo estoy saltando. ¿Sí está? Mira, puede. Una pregunta desde el chat en vivo, desde YouTube. Dice Pablo Bat, ¿qué sigue para Marcos en un futuro cercano? ¿Qué te gustaría hacer para incentivar o fomentar más a las personas a que visiten sitios como los jardines botánicos en sus regiones? Bueno, justamente estábamos platicando de que el jardín botánico y los museos en general no pueden limitarse a ser instituciones a las que llegue la gente. O sea, las personas, los museos tienen que competir con un sinfín de opciones para que las personas hagan en sus días o para que gasten su dinero. Y difícilmente van a ir al jardín botánico diario, ¿no? Entonces, esto depende de qué puedes hacer en el jardín botánico. Entonces, número uno, un jardín botánico y los museos y los zoológicos, los acuarios, tienen que diversificar sus estrategias de captación de públicos y pensar en qué puedo hacer. Esto es algo muy bien aterrizado, muy bien planteado que tiene el Jardín Botánico de Vallarta. Entonces, la gente puede ir, por ejemplo, a dormirse, ¿no? Entonces, ¿qué implica que una persona se sienta en la seguridad de dormirse en un espacio distinto a su casa? Eso significa que el Jardín Botánico ha logrado conseguir un grado de privacidad y de seguridad tal que uno se sienta a gusto para dormirse ahí en el espacio público, ¿no? En el espacio natural. Esto pareciera ser menos valorado, pero en realidad es una actividad, algo que alguien va a hacer a este espacio, ¿no? Que incluso pagan por ir a dormirse ahí frente a la barranca y las aves y demás. Pueden ir a comer, pueden ir a pasear, pueden meterse al río, pueden tomar clases de danza, pueden tomar clases de pintura en la acuarela, pueden hacer una sesión fotográfica, pueden casarse, pueden mil cosas que pasan en los jardines botánicos. No así he visto, porque también trabajé en zoológicos y en acuarios, no así pasa en este tipo de museos. Las actividades de lo que puedes hacer son menores, pero claro, pues la fauna atrae en otros sentidos. Entonces, los jardines botánicos han maximizado las acciones que los usuarios pueden realizar dentro de ellos y de esta manera permitir que haya una vinculación. Pero además de lo que puedes hacer dentro del jardín, dentro del museo, es lo que el museo puede hacer hacia afuera. Lo que les platicábamos, ahorita les conté algunas de los proyectos. Se me ocurre otro que es el del cine ambiental itinerante. Entonces nos íbamos en una camioneta con un proyector y una lona a las comunidades igual alejadas y poníamos en las canchas de básquetbol a las personas de comunidades que no hablan español y mucho menos inglés a ver a Sir David Attenborough hablar de los colémbolos, ¿no? O de los tiburones o de lo que sea. Y la gente fascinada y se quedaba una hora ahí viendo a los animales y después lo discutían entre ellos y a veces sí se nos acercaban y lo hablaban. Porque les estás dando la oportunidad del cine, que igual es una experiencia que no habían tenido, y de ver animales, o el mar, por ejemplo, que mucha gente nunca ha ido al mar en la Sierra Norte de Puebla, y por primera vez ven un tiburón, ¿no? Entonces, pareciera que en el 2018 estas cosas no existen, pero existen, entonces hay que buscar las estrategias de que la información, el conocimiento que está contenido en estas instituciones salga y se desparrame, ¿no? En toda la sociedad y transforme la realidad de las personas en su relación con la naturaleza.
A fin personal, pues yo me seguiré dedicando a la museografía. Mi mayor interés es la comunicación de la ciencia en espacios museográficos, es la intervención del espacio, el acomodo de los elementos, el diseño de actividades y textos que ayuden a entender los fenómenos que pasan en la naturaleza, pero en vinculación con la sociedad. Entonces esa es mi línea de investigación, la relación naturaleza y sociedad, y cómo hacer fluir el conocimiento que hacen los biólogos, los sociólogos, en una instalación museográfica, por ejemplo, ¿no? Entonces, hola, acá. Es una pregunta curiosa. Hace poco escuché un experimento en el que estaban demostrando, digamos, o bueno, desde su punto de vista, que la planta sentía dolor, ¿no? Que tenía reacciones ante una agresión que eran muy parecidas a las de un organismo animal, por ejemplo, en la reacción al dolor. Y me quedo pensando, digo, si nos puedes platicar de eso, muy bien, pero además de eso, la pregunta tiene que ver con los nuevos avances tecnológicos que nos han permitido encontrar ahora en relación al estudio de las plantas. O sea, puedo ver, por ejemplo, ese que te platico, otros como las cámaras que alcanzan a percibir movimientos que eran imperceptibles para nosotros, y que ahorita podemos darnos cuenta de muchas cosas que suceden ahí. ¿Qué otros avances hay y qué nos han permitido encontrar ahorita? Bueno, cuando hablamos de este tema, es muy común que igual me pregunten si las plantas sienten en general, si sienten, si yo les canto sienten, si yo les pego sienten, ¿no? Es muy controversial porque nosotros no podemos entender el mundo de otros organismos, solo el nuestro. Entonces, ni siquiera podemos sentir lo que siente un perro o un chimpancé, solo podemos interpretar su sensación a través de nuestra sensación, ¿no? Entonces, asumir que el dolor de las plantas es homólogo o análogo al de los humanos, pues es una aseveración un tanto arriesgada. Más bien hay que entender que todos los organismos, desde las bacterias, inclusive los virus, hasta nosotros, tenemos un conjunto de herramientas integradas en nuestro organismo que nos permiten percibir el mundo de distintas maneras, ¿no? Las plantas ven, es decir, las plantas perciben estímulos fotoeléctricos y responden a ellos. No podemos decir que ven como nosotros, pero las plantas crecen hacia el sol. El fototropismo es algo que todos hemos comprobado, y las raíces hacia el suelo, ¿no? Entonces, las plantas reaccionan a los estímulos a través de sus propias percepciones y a través de sus propias respuestas. Quien sea que diga que una planta siente dolor, en el entendimiento del dolor humano, estaría simplificando el fenómeno. Realmente es... yo no pienso que las plantas sientan el dolor así, sino que seguramente tienen una respuesta frente a una maceración de la hoja, frente a lo que sea. Y esto es fácil de comprobar también. Chequen, hay un árbol que se llama ficus, es muy común en las ciudades. En Guadalajara hay muchos ficus. También los almendros, por ejemplo, que vienen de Madagascar, por cierto. Entonces, los ficus que vienen de la India, además. Estas plantas, chequen cómo a lo largo de las carreteras se van haciendo cuadradas, pero nadie va y las corta, sino que están sintiendo el paso de los camiones y limitan el crecimiento de sus ramas, porque saben que ahí hay algo que las perturba. Sienten dolor y por eso evitan crecer por ahí, quizá, ¿no? Entonces, pero efectivamente la planta sabe que por ahí hay algo que pasa y limita su crecimiento y mejor crece para el otro lado, ¿no? Entonces, eso es algo que te podría decir en cuanto a ese aspecto. Y nuevos avances en relación a las plantas. Bueno, efectivamente con la invención de las cámaras de slow motion y fast motion se pudo comprobar que las plantas tenían un movimiento. Ya sabíamos que se movían en cuanto a que crecían, ¿no? Pero no sabíamos que a lo largo del día se expanden o se contraen. Algunas plantas sí lo hacen más evidente, como las sensitivas, que uno le toca el eje y todos los pecíolos se cierran. Si alguna vez ven una planta sensitiva, háganlo. Nada más que tiene espinas, aguas. Y podemos ver que la planta tiene un estímulo, ¿no? Entonces, a través de las cámaras pudimos ver que todas las especies vegetales lo hacen. Las enredaderas, cómo crecen, buscan e investigan las hipomeas, los mantos de la mañana. O se mueven justamente. Aquí estoy viendo, a ver quién tengo aquí. Estas dos que están ahí se llaman dracenas. Por allá tengo una monstera, esos son árboles de mango.
Entonces todas estas plantas que están a nuestro alrededor están percibiendo todos los estímulos, desde los focos, nuestra palabra, nuestro paso, y están tomando decisiones al respecto de eso. No decisiones en el concepto humano, ¿no? Pero decisiones finalmente y respuestas. ¿Qué se sabe? Por ejemplo, se sabe que el órgano que podríamos pensar como el cerebro de las plantas es la raíz. Ahora se piensa más que estos son como humanos al revés, ¿no? Entonces la raíz en la tierra tiene sentido porque está más protegida, ¿no? Y la raíz es la que se comunica, la raíz es la que hace las micorrizas, una relación con los hongos, y a través de esas comunicaciones con hongos se dialogan entre ellas. Se hizo un experimento en una reserva de África donde estaban muriendo un grupo de gacelas, ¿no? Entonces no sabían por qué y vieron que se alimentaban de un arbusto en particular. Entonces analizaron los arbustos y se dieron cuenta que estaban secretando un veneno en el punto donde se estaban muriendo las gacelas. Entonces analizaron las poblaciones de ese arbusto a la redonda y vieron que los que estaban más cerca de los que se comían las gacelas también eran venenosos, pero los más lejos no. ¿Qué estaba pasando? Los arbustos que tenían la presión del herbívoro segregaban el veneno, pero además a través de la raíz le decían a los arbustos cercanos: hay herbívoros, cuidado. Y entonces estos se hacían venenosos. Y a los más lejos nadie les decía nada porque ahí no había herbívoros, entonces esos no se hacían venenosos. Estamos hablando de la misma población, de la misma especie de planta. Y de esa manera se corroboró la comunicación vegetal que ocurre a través de las raíces, ¿no? Entonces este es un concepto nuevo, y que se suma a todas las nuevas investigaciones sobre la cultura en los demás seres vivos, ¿no? Pensando que los genes se heredan y la cultura se aprende, por así decirlo, nunca consideramos que los animales pudieran transmitir a través de su socialización, o las plantas a través de su comunicación, conocimiento y almacenarlo de alguna manera y tomar decisiones al respecto de eso. Ahora cada vez más se llega a estas conclusiones y ya existe el concepto de cultura animal, por ejemplo, ¿no? Entonces seguramente ya no tarda la cultura vegetal. Hola Marco, ¿existe algún jardín botánico exclusivo donde consideren puras plantas de consumo, o sea que sirvan de alimento, y que se estudie como esta correlación como existe en la milpa, por ejemplo, y que se analice? Sí, hay una rama particular de la botánica, se llama etnobotánica, y se dedica a la relación de las plantas con el hombre. Entonces la relación va sobre varios ejes. El principal es la alimentación, pero están también las plantas medicinales, están las fibras, los tintes y otros usos, por ejemplo el caucho o el chicle, ¿no? Entonces los jardines etnobotánicos se dedican exclusivamente a colecciones de plantas que tienen una relación directa en productos o servicios con el hombre y que tienen un impacto en este sentido. Y algunos de estos jardines recrean precisamente las milpas o los agroecosistemas, como el bosque donde se siembra el café, la cafeticultura y demás. En México hay el Jardín Etnobotánico de Cholula. Es uno que se me viene a la mente, que tiene una colección muy, muy bonita, porque es realmente muy bonita, de plantas de ornato y de plantas comestibles, y uno puede comprar ahí cosas increíbles, y que se complementa muy bien con un restaurante, por ejemplo. Entonces el restaurante, ahí uno puede consumir cosas que se cultivaron ahí de formas que uno no esperaba, ¿no? Como un agua de nectarina con hojas de malanga o algo así, ¿no? Entonces te reinventan los usos y la relación de las plantas comestibles a través de estos jardines y rescatan precisamente el conocimiento de otros. Hay colecciones etnobotánicas en casi todos los jardines. Las colecciones de plantas medicinales son colecciones etnobotánicas. Nosotros en Xochotl teníamos plantas condimenticias, medicinales. El de Vallarta tiene un sembradío de vainilla. Está toda la finca de café también en el de Xochotl. El de la UNAM tiene también su sección de plantas comestibles, es decir, siempre se procura llegar a la vinculación naturaleza-sociedad a través de la etnobotánica. Pero hay jardines específicos para eso, que son como el de Cholula. Me parece que hay uno en Oaxaca también que es etnobotánico.
Pero, Hola, buenas noches. Yo quisiera hacerte preguntas como mucho más íntimas. Me gustaría que nos caray. compartieras cuál fue la planta o la flor que te hizo querer estudiar lo que estudiaste, y ahora que ya las estudias y digamos tienes todo este conocimiento, ¿cambió tu planta favorita por otra especie y por qué razón? Sobre todo me gustaría que cuando nos compartas la primera que te motivó a estudiar esto, si fue porque conociste esa especie por algún producto cultural, ya sea una película, algún libro, o si fue más bien como un vínculo familiar de pasar conocimiento, que tu abuela te enseñó tal flor, o que en tu casa de campo de tal cosa. O sea, quisiera entender eso. Yo quisiera tener una casa de campo, pero sí, ya anoté mis top 4, ¿no? Entonces tengo 4 plantas que tienen una importancia grande para mí y que me han seguido, ¿no? A lo largo. La primera es Lygodium venustum, es la planta de mi tesis de licenciatura. Es un helecho que es el único helecho enredadera, ¿no? Entonces es el único helecho que su eje principal trepa. Venustum no es una especie con mayor problema en el mundo, pero Lygodium microphyllum y Lygodium japonicum vienen de Asia y son invasoras importantes en los Everglades y en Yellowstone en Estados Unidos, y por lo tanto se ha buscado controlarlas. Entonces, que una planta que yo vi caminando en Veracruz en un viaje de prácticas me llevara a entender qué son los helechos, dónde aparecieron, cómo se veían los bosques de entonces, qué efectos tienen actualmente, cómo el género Lygodium es invasor en las áreas naturales de Estados Unidos y demás aspectos. Y eso que, bueno, Lygodium venustum se quedará para siempre en mi cabeza y en mi corazón, ¿no? Entonces, esa es la planta de mi tesis. O sea, te digo que mi hermano dice que, ay, qué flojera que te pones a ver crecer una planta. Pero mi tesis se llamaba Estrategias reproductivas del ciclo de vida de Lygodium venustum. Entonces lo que me puse a hacer fue ver cómo le hacía esta planta pues, para crecer, para su ciclo de vida, y esto implicaba también cómo le hacía para tener sexo. Entonces me daba mucha curiosidad. Entonces genera las esporas. Entonces está el esporofito y crece el gametofito, que son microscópicos y viven ahí entre la tierra, ni los vemos. Hay un gametofito hembra y un gametofito macho. Entonces a través del agua el gametofito macho libera sus esporangios y llegan a la hembra, que es como una botellita, está así la hembra, y entonces crece un esporofito nuevo, y entonces estaba yo ahí todo emocionado, ¿no? Cuando los vi al microscopio por primera vez, a las hembras y a los machos, cuando los vi ya generar sus estrategias y ya describirlos y demás, ¿no? Entonces, bueno, Lygodium venustum. La segunda sería, o bueno, tal vez sería antes que la anterior, que es Bomarea hirtela, otra enredadera. Esta es una planta con flores, crece en los bosques de niebla y baja y sale unas campanas en forma de umbela, que son varias flores que parten desde un mismo punto. Eso es una umbela. Entonces, es una umbela invertida, va hacia abajo. Y el asunto con Bomarea hirtela es que yo llevaba la materia de plantas, y esta fue la primera especie que identifiqué alguna vez en la vida. Es decir, el primer ejemplar que tuve en una mesa de laboratorio, que la hice pasar por una clave taxonómica hasta llegar a descubrir quién era. Entonces, para mí en ese momento, según yo, en ese momento me hice biólogo, ¿no? Cuando dije, es Bomarea hirtela, y mi maestra me dijo, sí, es esa. Independientemente que me titulara o no, yo ya me sentía biólogo porque había pasado por una clave taxonómica a una especie y había logrado identificarla. Entonces, Bomarea hirtela la recuerdo perfectamente, además de que es hermosa, ¿no? Tiene unos tonos naranjas y rosas y manchas y todo. Sí está difícil. La tercera va a ser Rincostele cervantesi. Yo me llamo Marcos Vinicio Gómez Cervantes. Y mi familia es muy importante para mí. Y cuando descubrí que había una orquídea mexicana endémica del país que estaba en peligro de extinción, que se apellidaba Cervantesi, dije, no, pues de aquí soy. Entonces Rincostele cervantesi representa a mi familia para mí. Ahí la cuarta ya me... voy a respirar. Agarra piedras, ¿no?
Bueno, la cuarta se suma en este año, que es Lilium, es la Casablanca. Y la Casablanca era la flor favorita de mi pareja. Entonces, desafortunadamente lo perdí y por eso se quedó conmigo la flor. Muy íntimas esas preguntas. ¿Listo? Bueno, si se vale un último comentarito, pero rapidísimo. Sí, decías tú que el ITESO tiene todo el inventario de sus arbolados y de sus plantas. Además, tiene inventariados, o tenía, los árboles del Parque de las Estrellas en el fraccionamiento de Jardines del Bosque. Ese Parque de las Estrellas es casi un muestrario del arbolado urbano de Guadalajara y tenían unas cédulas ahí que puso el ITESO que se están desapareciendo, se están acabando, y más con la remodelación que hizo el ayuntamiento, etcétera, que acaba de arreglarlo porque pues había que ganar votos para las elecciones. Entonces, aguas, yo sugiero que vayan y lo rescaten antes de que sea demasiado tarde. Sí, no, definitivamente hace falta un ejercicio de identificar bien qué es por qué está compuesto el arbolado en la ciudad de Guadalajara. Como les mencionaba, muchas de las plantas ni siquiera son mexicanas. El ficus, el mango, el almendro vienen de otras partes del mundo y estamos desaprovechando las primaveras, por ejemplo, estas flores rosas enormes que podrían estar decorando la ciudad y que son de Jalisco, ¿no? Entonces, sí, el ITESO tiene un inventario bastante importante de su arbolado, que creo que es lo responsable por hacer. Sin embargo, no hay que perder de vista que no deja de ser una empresa, no deja de tener que tomar decisiones, y algunos segmentos se transforman en otros, ¿no? Entonces, en el mismo ITESO algunas partes tienen que ceder por laboratorios. Entonces, el arbolado pasa lo mismo en las ciudades. Sin embargo, definitivamente tiene que estar ahí, ¿no? O sea, el arbolado urbano cumple funciones ecosistémicas porque la ciudad no deja de ser un paisaje, ¿no? Entonces aquí se genera dióxido de carbono, se consume energía, hay un flujo de materia y energía entre los distintos elementos, y las plantas cumplen distintas funciones. El arbolado de los camellones, de los parques, de los jardines y demás cumple estas funciones, apoya en el flujo de transformación de los recursos, y que ni siquiera sepamos quiénes son o dónde están o qué hacen o qué tan sanos están, pues no está bien, ¿no? Lo que decíamos con lo de la langosta, ¿no? Este es un fenómeno biológico del que debiéramos estar más conscientes para prevenir los daños y como tanto disfrutarlo incluso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, incentivo a que haya mayor conocimiento, registro, identificación y publicación sobre la biodiversidad dentro de las ciudades. Pues muchísimas gracias, Marco. Antes de cerrar la sesión, quisiera yo cederle el micrófono aquí a los compañeros. ¿Le puedes, Ariel, pasar? Tenemos un aviso que me da mucho gusto que podamos compartirles hoy. Bueno, muchas gracias. Yo, soy Uriol, formo parte del grupo Big Bang Ciencia. Nos dedicamos a la divulgación y la comunicación de la ciencia utilizando diferentes herramientas como las artes escénicas y el humor, ¿no? Somos como Marie Curie y el Chavo del Ocho, ¿no? Juntos, intentando explicar, y mañana tenemos la oportunidad, de la mano del ITESO, de presentar nuestro show, nuestro espectáculo a las 6 de la tarde en ITESO. Les esperamos a todas en la sala polivalente y en el foro de usos múltiples. Gracias por el chivatazo, amiga. Estamos para ayudar, bien. Allí estaremos, ¿no? Nosotros venimos desde España, Spain, ¿vale? Y venimos aquí a compartir un poco lo que vamos aprendiendo, a aprender también de ustedes, de ustedes, compartir, y les esperamos allá. Muchas gracias por la oportunidad de comentarlo. Hasta mañana. Y bueno, pues recordarles que en enero no tenemos sesión,
Yo siempre he dicho que el primer martes de enero nadie está en condiciones de hacer nada medianamente inteligente, entonces nos vemos en febrero, 5 de febrero, la fecha festiva se recorre el lunes, entonces descansen, disfruten y aquí nos vemos el martes 5 de febrero. Que tengan un muy buen cierre de año y muchísimas gracias, Marco, por compartirnos y por compartirte esta noche con nosotros.